Hola, bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. Nuevamente con ustedes en esta semana para presentarles Ven Sígueme del Nuevo Testamento. Hoy tendremos un tema muy importante. El que tiene oídos para oír, oiga, nos dijo el Salvador, que está registrado en Mateo 13, Lucas 8 y 13, del manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, para la semana del el lunes 20 hasta el 26 de marzo. Entonces damos inicio con estudiarme el día de hoy un solo principio. Mi corazón debe estar preparado para recibir la palabra de Dios. Veamos entonces. Mi corazón debe estar preparado para recibir la palabra de Dios. Veamos de qué forma podemos prepararnos para recibir la palabra de Dios. En Mateo 13, los versículos del 18 al 23 leemos. Versículo 18 dijo: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es el significado fue sembrado en su corazón? Viene el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Son como las enseñanzas que caen en un corazón endurecido o sin preparación. Viene el malo y lo arrebata. La buena palabra que recibió cayó en un corazón endurecido o sin preparación. A veces muchas personas están pasando por desafíos en el momento. Escuchan la palabra y se unen a la iglesia. Terminan sus desafíos y también terminaron con la iglesia. ¿Qué sucedió con sus corazones? ¿Se endurecieron o estaban sin preparación? Y eso no podemos echar la culpa al resto de hermanos o miembros, ni a la misma persona, sino que el terreno estaba sin preparar. Por eso usan la parábola del sembrador. Una semilla cayó junto al camino. Cuando cae junto al camino, si podremos ver, no cayó en buena tierra, sino al camino donde siempre paran transitando las personas. No tiene la humedad suficiente, la tierra está dura, por eso corazón endurecido o sin preparación, como vemos en la figura. El sembrador vemos que está echando la semilla, y si nos fijamos en sus pies hay una parte del camino. De seguro que algunas semillas cayeron junto al camino, pero otros cayeron en buena tierra. Esas crecerán y hermosas crecerán. Pero vemos que pueden haber en el camino, vienen las dificultades y la buena semilla muere con el tiempo, se seca. Veamos lo que dice en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Veamos nuevamente en la figura, pedregales entre piedras. Puede haber en algunos, el sembrador puede haber
siguió sembrando, pero algunas semillas cayeron entre pedregales. Y si vemos el pedregal, pudo haber caído junto en buena tierra, pero está lleno de pedregales, de piedras. Y este es el significado, ¿sí? Que viene lo temporal, viene la aflicción, la prueba o la persecución por la palabra, enseguida se ofende y se va y se retira de la iglesia. Al respecto, el elder Dallin Oaks nos dice, no tiene raíz en sí. Veamos qué nos dice el apóstol Dallin H. Oaks. Dice, ¿qué hace que los que escuchan la palabra no tengan raíz en sí? Esta es la circunstancia de los nuevos miembros que solo están convertidos a los misioneros o a las muchas y atrayentes características de la iglesia, o a los muchos y grandes beneficios de ser miembros. Al no estar arraigados en la palabra, se secan y marchitan cuando surge la oposición. Incluso quienes se han criado en la iglesia, miembros desde hace mucho tiempo, pueden llegar a deslizarse hacia una situación en la que no tienen raíz en sí mismos. He conocido a algunos de ellos, miembros cuya conversión al Evangelio de Jesucristo no es firme ni duradera. Si no estamos arraigados a las enseñanzas del Evangelio ni seguimos sus prácticas con regularidad, cualquiera de nosotros puede desarrollar un corazón de piedra, el cual es un pedregal para las semillas espirituales. El alimento espiritual es necesario para la supervivencia espiritual. Quiero repetir esto. El alimento espiritual es necesario para la supervivencia espiritual, especialmente en un mundo que se está alejando de la creencia en Dios y de los términos absolutos de lo bueno y lo malo. En una era dominada por Internet, que amplifica los mensajes que amenazan la fe, debemos exponernos más frecuentemente a la verdad espiritual, con el fin de fortalecer nuestra fe y permanecer arraigados en el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Debemos exponernos más frecuentemente a la verdad espiritual, con el fin de fortalecer nuestra fe y permanecer arraigados en el Evangelio. ¿Y cómo se consigue aquello? Leyendo las Escrituras, esforzándonos por escudriñar las Escrituras. El Señor nos ha dado el mandamiento de escudriñar las Escrituras, de meditarlas, de orar frecuentemente, de cumplir con nuestras responsabilidades y llamamientos, de siempre pensar en Cristo y de hacer las cosas que haría Cristo y hizo Cristo, tomando su nombre siempre, siguiendo su buen ejemplo, siendo buenos discípulos del gran maestro, del maestro de la sencillez. De esa forma nos vamos a exponer frente a la verdad espiritual. ¿Con qué fin? Con
con el fin de fortalecer nuestra fe en el Salvador Jesucristo. Estar arraigados al Evangelio de Jesucristo. Estar enraizados en tierra firme, que es Jesucristo. De esa forma, teniendo buenas raíces, con cualquier prueba o aflicción o tempestad, no nos va a sacar, porque nuestra raíz está profundizado en el Evangelio de Jesucristo y en el mismo Jesucristo. Pasaremos esas tormentas y esas pruebas. Las pruebas y tormentas, aflicciones no son eternas. Tienen un tiempo de duración. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Al respecto también el elder Dallin H. Oaks nos habla con respecto al engaño de la riqueza. Veamos. Me referiré primero al engaño de las riquezas, pues nos tientan a todos sin importar dónde nos encontremos en nuestra trayectoria espiritual o cuál sea el estado de nuestra conversión. Cuando las actitudes o las prioridades están fijas en la compra, el uso o la posesión de pertenencias, lo llamamos materialismo. Se ha dicho y escrito tanto acerca del materialismo que hay muy poco que agregar. Quienes creen en lo que se conoce como la teología de la prosperidad padecen del engaño de las riquezas. La posesión de riqueza o grandes ingresos no es una señal de favor divino, ni su ausencia es un síntoma de desaprobación celestial. Quiero repetir estas palabras del elder Oaks. La posesión de riqueza o grandes ingresos no es una señal de favor divino, ni su ausencia es un síntoma de desaprobación celestial. Proseguimos. Cuando Jesús le dijo a un seguidor fiel que podía heredar la vida eterna si tan solo daba a los pobres todo lo que poseía, no estaba indicando que la posesión de riquezas era algo malo, sino la actitud de su seguidor hacia estas. Como bien sabemos, Jesús alabó al buen samaritano, quien para servir a su prójimo se valió del mismo tipo de monedas que Judas recibió por traicionar al Salvador. No es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el que da fruto y da a uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. Al respecto, el elder Dallin Oaks nos habla sobre lo que fue sembrado en buena tierra. Veamos. Jesús explicó que la buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Tenemos la semilla de la palabra del Evangelio y depende de cada uno de nosotros el establecer las prioridades y el hacer aquello que cause que la tierra sea buena y la cosecha abundante.
Debemos procurar estar firmemente arraigados en el Evangelio de Jesucristo y convertidos a Él. No convertidos a la iglesia, sino convertidos a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Logramos esa conversión al orar, al leer las Escrituras, al prestar servicio y al participar de la Santa Cena con regularidad para tener siempre su Espíritu con nosotros. También debemos procurar ese gran cambio de corazón que reemplaza los malos deseos y las preocupaciones egoístas con el amor de Dios y el deseo de servirlo a Él y a sus hijos. Principio que hemos aprendido. Depende de cada uno de nosotros el establecer las prioridades y el hacer aquello que cause que la tierra sea buena y la cosecha abundante. Depende de cada uno de nosotros el establecer las prioridades y el hacer aquello que cause que la tierra sea buena y la cosecha abundante. Muchos se disculpan diciendo es que yo tengo un corazón duro. Depende de nosotros que causemos que la tierra sea buena y la cosecha abundante. Nosotros mismos podemos ablandar ese corazón que decimos entre comillas duro. Si nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, podemos hacer que ese corazón duro se ablande. ¿Y cómo? Escuchando la palabra del Señor, meditando en su palabra y poco a poco haciendo que el amor de Cristo llene nuestro corazón y lo ablande. Solo con la palabra del Señor ablandaremos el corazón. Sumergiéndonos en las Escrituras, haciendo nuestras oraciones y participando de la Santa Cena con devoción y sirviéndole al Señor, podemos hacer de nosotros una tierra buena y que la cosecha sea abundante. Recordemos una parte de lo que el Señor dice cuando cae en tierra buena: a 1%, por 60, por 30. ¿Qué significado tiene? No se nos exige la cosecha abundante al 100%. Hay algunos que se preocupan en exagerar todo y llegar al 100%. Se van a cansar. El Señor mismo lo dijo: con paciencia. Algunos están tan compenetrados y hasta se desesperan porque llega el trimestre y tienen que dar su informe de ministración. Y faltando unos días están como locos por ministrar, por cumplir. Y quizás fallen en algunas cosas en su trabajo, en su hogar, por tratar de cumplir al 100%. El Salvador lo dijo: háganlo con paciencia. Si no se dio en su debido tiempo, a un 30%, quiere decir 1. Que lo hagan bien. Sirvan, hay que servir al Señor bien. No por desesperación, por llenar unas tablas estadísticas. Y si mejor si lo hacemos a 1%, qué bien.
pero con tranquilidad. Que no sea una desesperación. Que nuestros llamamientos no la cumplamos por desesperación, sino por el Espíritu Santo. Porque hay cosas que también debemos atender. Si estamos atendiendo a las cosas espirituales, estamos compenetrados en las Escrituras, haciendo nuestras oraciones normales, cumpliendo con nuestro hogar, con nuestra familia. Llegamos a veces tan cansados a casa y no podemos de repente ministrar. Ya habrá su oportunidad en algún momento, porque todo tiene su tiempo. Y en su debido tiempo hacerlo. Pero muy distinto que yo esté ocioso y no vaya a servir en los asuntos del Señor. Es muy distinto. Porque el ocioso, dice, tiene su recompensa. Como el trabajador tiene su recompensa. Entonces, nuevamente recordemos al principio, depende de cada uno de nosotros el establecer las prioridades, recuerden. Y el hacer aquello que cause que la tierra sea buena, que nuestro corazón sea bueno y la cosecha abundante. Abundante quiere decir, puede ser abundante un manojo, puede ser abundante el tamaño de una volquetada de camión, o puede ser abundante también un cerro, una montaña. Abundante es algo más que uno. Por eso el Salvador nos dijo con paciencia a 1%, a 60 por 1 y a 30 por 1. ¿Qué significa? Lo que hagamos con el espíritu de servicio, de amor, de corazón, es lo que el Señor vea. ¿Vieron a la ancianita cuando el Salvador le dijo que a la ancianita que dio 2 pesitos? ¿Qué alabó el Señor de la ancianita? ¿La abundancia de lo que estaban dando otros? Que los otros daban, sino calificó el corazón, porque dijo el Señor que ella dio todo lo que tenía, sus 2 moneditas. Posiblemente otros la hayan calificado de muchas cosas la pobre anciana, pero el Salvador, el Dios de Israel, lo calificó como buena obra. Así es que sirvamos al Señor con todo corazón. Hay manera de servirle al Señor. Y que va a alegrarnos el corazón. Vamos a sentirnos felices y gozosos de servirle al Señor. Porque cuando servimos al prójimo, servimos al Señor. Y sirvamos al prójimo con amor y corazón. Y con paciencia. No con desesperación. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama. Y Él nos conoce. A cada uno de nosotros. Él te conoce. Él sabe de tus problemas. De tus cosas. Él quiere ayudarnos. Él quiere consolarnos. Él desea que seamos felices en esta tierra de probación. El fin que hemos venido aquí es a ser felices en esta tierra de probación. ¿Y cómo encontramos la felicidad? Solo con el Salvador Jesucristo. Guardando sus mandamientos, obedeciéndole y siguiendo su ejemplo. El mundo podrá, con sus dardos encendidos, tratar de destruirnos. Pero si estamos con el Salvador, protegidos con la armadura de Dios, podremos defendernos de esos dardos encendidos con el escudo y la espada de la fe, de la virtud, de la oración, de los dardos encendidos del enemigo. Que podamos hacerlo. Sé que es posible.
Unos lo harán con mayor abundancia. Otros están empezando. Empecemos, demos lo que podamos. Estudiemos las escrituras, sí. Posiblemente están muy cansado. Dénos un esfuerzo. Posiblemente sus ojos ya no den para un capítulo entero, pero háganlo con algún versículo. Céntrense en unos cuantos versículos. Busquen en ese principio, traten de meditar algo que les llegue al corazón. Y eso será suficiente. Tendrán una buena noche de paz. Sí. Cuando leamos las escrituras, busquemos los principios y lo que el Señor quiere decirnos a través de las escrituras. Porque Él tiene un mensaje a través de las escrituras para ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Las oraciones no tienen que ser tan largas si estáis cansados. Puede decir, como lo hacemos con nuestros padres. Me decirle, Padre, ha sido un buen día, gracias por las bendiciones. Estoy cansadito, no quiero que me venza el sueño, ruego su bendición, su protección mientras dormimos, duerme mi familia y que pueda tener un buen descanso. Gracias por todo. Y en el nombre del Señor, se acuesta. El Señor sabe tu cansancio. Él te conoce. Recordemos este gran... Jesús es el maestro de la sencillez. Recuerdo otra vez. Jesús es el maestro de la sencillez. Una oración sencilla es bastante. Leer las escrituras si estamos muy cansados, sencillamente unos versículos, está muy bien. Y si tenemos más tiempo, el capítulo completo. Y si tenemos más tiempo, 1, 2, 3, 4 capítulos, qué bien. Eso nos hará. Nos enraizará. Pero hagámoslo con amor. Tenemos un amoroso Padre Celestial que estamos bajo su mirada atenta del Padre Celestial. Siempre Él nos está viendo. Ahora mismo Él me ve, Él te ve, que estás escuchando. Él está sintiendo lo que tú sientes y lo que vas a sentir. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Shalom. Que la paz reine en sus hogares. El Señor les bendiga. Shalom.